Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es un repaso extra de Física 3, de tal manera que podamos resolver algunos ejercicios de la parte de termodinámica para que les dé apoyo como para la resolución del examen parcial del día domingo. Tomé a bien resolverles la tarea 2. Ahí ustedes también van a ir viendo qué tan bien o qué tan mal van a salir. Y igual les va a servir como un repaso ya para lo que es el examen. La tarea 2, si ustedes observan, es bastante general de todo lo que es termodinámica, lo que son conversiones de temperatura, calorimetría, expansión térmica, mecanismos de transferencia de calor y la parte de termodinámica del gas ideal y aplicaciones de la ley. Entonces, por eso tomé a bien resolverles la tarea 2. Igual todavía estoy pendiente de la calificación, así que primeramente Dios en esta semana les entregue. Así que cualquier duda, ya saben ustedes, activen sus micrófonos y me van preguntando. No sé si porque recuerden que yo cuando presento la pantalla completa no puedo estar muy atenta a lo que es el chat, entonces ahí sí les pediría de que si tienen duda, activen el micrófono y no tengan ningún inconveniente en preguntar. Voy a tratar de ir solventando de manera, con cierto tiempo cada ejercicio, dándoles espacios, porque sé que hay cositas que pueden recordar y cositas que no, entonces ahí es donde ustedes pudieran participar o interrumpirme para preguntarme, ¿verdad? Pero por la longitud de la tarea, porque sí estaba bastante extensita en la parte de resolución de ejercicios, ¿verdad? Voy a ir un poquito, va a ser menos dinámico en el aspecto de que yo les pregunte y ustedes me responden. Yo voy a ir resolviendo y donde ustedes tengan dudas, me preguntan. ¿Está bien? Sí, licenciada. Vaya, Sí. perfecto. Vaya, entonces voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si pueden observar. Ahorita lo que estoy presentando son como diapositivas. ¿Pueden verlo? Dice resolución de ejercicios de física 3. ¿Los demás? Sí se ve, licenciada. Vale, perfecto. Entonces, este ejercicio, pues, les parece que es el número 1 de los problemas de la tarea. Dice, mientras está de vacaciones en una ciudad del norte de El Salvador, usted ve en la televisión local en una mañana de verano que la temperatura se va a elevar hasta los 21 grados Celsius actuales hasta los 38. Es decir, va a pasar de 21 a 38. Como les menciona, de 21 a 38 estamos hablando de un cambio de temperatura, en este caso, incremento de temperatura, de menor hacia mayor. Y aquí lo que les piden es el incremento correspondiente y después hacer lo que es la conversión a escala de temperatura Fahrenheit. En este tipo de ejercicio, pues, como les mencionaba, ¿verdad? Tratar la manera de identificar los datos, ver en qué tema cae y posterior a eso definir el tipo de ecuación o la ecuación que vamos a usar. En este caso, nos piden determinar el incremento correspondiente. Sabemos que un incremento o cambio de temperatura se identifica como un delta T y el delta T por el mismo delta sabemos que es cambio. Y el cambio en este caso siempre es la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora bien, nos dice que inicialmente tenemos o se estará en esa mañana veraniega 21 grados Celsius. Posterior a eso va a haber un incremento hacia 38. Entonces, aquí identifico que 38 grados Celsius es la final y la temperatura de 21 es la inicial. Entonces, ya identifico los valores y después, con la ecuación dada, yo hago el proceso de conversión, perdón, de determinación del cambio de temperatura, que en este caso es incremento. Entonces, hacemos la resta de 38 grados Celsius, que es la temperatura final, menos los 21 grados Celsius, que es la inicial, y obtenemos que el delta T es igual a 17 grados Celsius. Vale. Ahora bien, nos piden escala de temperatura de Celsius, convertir a Fahrenheit. Entonces, ese ya es un proceso de conversión en
el tema de escalas de temperatura. Como lo que ustedes quieren convertir es de Celsius a Fahrenheit, ustedes tendrían que ir a ver cuál de las 4 ecuaciones que están en la parte teórica de escalas de temperatura les sirve a ustedes. En este caso tenemos la ecuación que dice que la temperatura en grados Fahrenheit es igual a la temperatura que conocemos en Celsius multiplicada por 1.8 y a ese resultado se le suman 32. Entonces, en este caso, es una ecuación tipo directa en la cual solamente sustituyo valores. Entonces, vamos a multiplicar los 17 por los 1.8 y a ese resultado le sumamos 32. 17 por 1.8 igual de ahí más 32. Entonces, al final tenemos que la respuesta de este ejercicio, es decir, el incremento de temperatura, que son 17 grados Celsius, ya en Fahrenheit serían 62.6 grados Fahrenheit. Esa es la respuesta. Este es sencillo, ¿verdad? Pero es importante siempre que manejemos la teoría para identificar datos, posterior a eso, saber qué ecuaciones aplicar. Aquí no hay ningún problema, ¿verdad? Hola. Hola, hola. Todo bien. Vale. ¿Los demás? Solo Kerly contestó, no sé los demás. Sí, se comprendió. Vale, está sencillo, ¿verdad? Ahora pasemos al ejercicio 2. Aquí ya comienza a complicarse un poquito la tareita, porque aquí ya es un ejercicio un poquito más extenso. Pero, ¿cómo sé que es extenso? Tengo que hacer una lectura correcta del ejercicio. Hagámosla. Dice, un pedazo de plomo de 220 gramos se calienta a 90, ahí le puse la A porque esta computadora no la desconozco mucho y no puedo ponerle el grado, entonces es 90 grados Celsius, cuando vean esa así. Entonces, tenemos un pedazo de plomo de masa de 220 gramos, lo calentamos a 90 grados Celsius. Ahora bien, ¿qué sucede con ese pedazo? Se introduce en 500 gramos de agua. Esa agua inicialmente está a 20 grados Celsius. Nos piden despreciar la capacidad calorífica del recinto, es decir, de toda la estructura en la cual está el agua y donde agregan el plomo. Y nos piden determinar la temperatura final del plomo y del agua. Quiero consultarles a ustedes, ¿qué aplicaron para resolver este ejercicio en la tarea 2? ¿Alguien? Vaya, en este caso, por el mismo ejercicio, por la familiaridad del ejercicio, nos están diciendo que hay dos cuerpos, pedazo de plomo y masa de agua. Lo que sucede es que se introduce, significa que hay un contacto térmico y hay una transferencia de calor. ¿Por qué? El plomo está a 90, se calentó a 90 grados Celsius. Viene y a 90 grados Celsius se introdujo en una masa de agua que estaba a 20 grados Celsius. Entonces sabemos que si hay una diferencia de temperatura, el cuerpo caliente transfiere calor al cuerpo frío. Uno gana y uno pierde. Entonces ahí tenemos que ver que se aplican los conceptos de contacto térmico. Tenemos que ver que también aparece el concepto de transferencia de calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. En determinado tiempo, pasa un determinado tiempo y el cuerpo caliente va a perder calor y el cuerpo frío gana calor. ¿Qué sucede ya después de un cierto tiempo? Los dos cuerpos adquieren la misma temperatura, es decir, llegan al equilibrio térmico. Y desde el momento que yo menciono de que hay
cuerpos que se relacionan por un contacto térmico, hay transferencia de calor y que un cuerpo pierde y el otro gana calor, estamos hablando de la famosa conservación de la energía. Pero en este tema, pues hablamos de el calor. Uno gana y uno pierde. Entonces hablamos de calorimetría. Este ejercicio se resuelve con la relación que dice el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Con eso vamos a resolver el ejercicio. Ahora bien, hay que identificar quién gana calor y quién pierde calor. Regresemos a la lectura del ejercicio. Dice, pedazo de plomo de 220 gramos se calentó a 90 grados Celsius. A partir de ahí, dice que se introdujo en una masa de agua que estaba a 20 grados Celsius. Entonces, ahorita después del ejercicio nos pide determinar la temperatura final del plomo y del agua. Entonces, 90 grados Celsius y 20 grados Celsius son temperaturas iniciales. El del plomo estaba a 90 grados Celsius y el agua a 20 grados Celsius. Vengo y introduzco el plomo en el agua. Como el plomo está a mayor temperatura y el agua a menor temperatura, esa diferencia de temperatura hace que exista un intercambio de calor. Siempre el cuerpo con mayor temperatura pierde calor y el que está a baja temperatura gana calor. Entonces, calor ganado lo gana el agua. Entonces pongo Q del agua. Es igual a menos el que pierde calor es el plomo, Q de P. ¿Estamos bien ahí? Aquí otra vez se ve como Q sub P porque es el calor del plomo, el menos el calor perdido por el plomo. ¿Entendieron esto de quién es quién? Sí, licenciada. Sí, vale. Ahora bien, hay que analizar porque sabemos que el calor, pues, existe transferencia de calor cuando hay un cambio de temperatura, pero también cuando hay un objeto o un sistema cambia de estado. Entonces el calor lo podemos calcular como Q es igual a mc delta T o Q es igual a ml. Este calor se calcula cuando solamente hablamos de un cuerpo o un sistema que ha tenido un cambio de temperatura, y esta otra ecuación se utiliza cuando el sistema ha cambiado de estado. Entonces, hay ejercicios en los cuales nosotros trabajamos con los dos, pero en este caso no nos mencionan que el plomo se derrite y se convierte en fluido o en vapor de plomo, o que el agua llega y se evapora. Entonces aquí no, aquí lo único que sufre es que el plomo pasó de 90 a cierta temperatura y el agua de 20 pasó a otra temperatura. Entonces solamente hubo calor por un cambio de temperatura. Entonces, los Q de agua y el Q del plomo solamente se va a calcular con Q igual a mc delta T. Esta se va a agregar dado caso alguno de los sistemas tiene un cambio de estado, pero en este ejercicio no sucede así. Ahora bien, identifiquemos los datos. Nos dicen que la masa de plomo es igual a 220 gramos. Esta temperatura de 90 grados Celsius viene a ser la temperatura inicial del plomo. La masa de agua es igual a 500 gramos. La temperatura inicial del agua es igual a 20 grados Celsius. Ahora bien, determinar la temperatura final del plomo y del agua. La temperatura final del plomo es igual a la temperatura final del agua porque esa viene a ser la temperatura del equilibrio térmico. Porque sabemos que un cuerpo caliente perderá calor, se lo transmitirá al cuerpo frío, el cuerpo frío gana calor y después de determinado tiempo entrarán en una misma sensación térmica, es decir, a la misma temperatura, a la temperatura del equilibrio térmico. Eso dice la teoría.
Entonces, por esa teoría, yo llego a esta relación. Ahora bien, en el ejercicio me indican que un material es plomo y el otro es agua. Entonces, sabemos que la ecuación de calor es mc delta T, donde C es una variable que nosotros sabemos que es intrínseca del cuerpo. En este caso, la capacidad calorífica del plomo, ustedes la pueden encontrar en un libro, que en este caso yo voy a trabajar con la de 0.031 calorías sobre gramo grado Celsius. Utilizo esta por las unidades en las que está el ejercicio desarrollado. Y la capacidad calorífica del agua es igual a 1 caloría sobre gramo grado Celsius. ¿Entendieron la parte de la identificación de datos? Hola. Sí, licenciada. Sí, vale. ¿Los demás? Bueno, silencio otorga. Voy a continuar. Entonces ya tengo todos los datos. Vamos a determinar la relación a partir de esta ecuación. El calor ganado por el agua va a ser igual a M del agua, C del agua, por el delta T del agua. Esto va a ser igual a menos la masa de plomo, C del plomo, por el delta T del plomo. Ahora veamos. Trabajemos los delta T de cada caso. Va a quedar masa de agua, masa de agua, C de agua, por el delta T, que sería la temperatura final, que es la misma de equilibrio, que lo voy a dejar como TF, menos la temperatura inicial del agua. Esto va a ser igual a menos la masa de plomo por el C de plomo por la temperatura final, que es la temperatura final del plomo, que es la misma de la final del agua, que es la misma temperatura del equilibrio térmico. Entonces le voy a poner TF, menos la temperatura inicial del plomo. Vengo y comienzo a sustituir datos, más sencillo. Ahora ya solamente va la parte matemática. 500 gramos, que es el valor de masa de agua, la capacidad calorífica del agua, que es 1 caloría sobre gramo grado Celsius, y siempre voy a poner TF menos T inicial del agua. Esto es igual a menos la masa de plomo, que son los 220 gramos, por los 0.031 gramos sobre, perdón, calorías sobre gramos. Aquí es 0.031 calorías sobre gramo grado Celsius, factor de temperatura final menos temperatura inicial del plomo. Entonces lo que voy a hacer es trabajar esta multiplicación y esta multiplicación. 500 gramos por 1 nos va a dar 500. El análisis dimensional, el gramo se me va a ir con este gramo y me quedan calorías sobre grados Celsius. Factor de T final menos T inicial del agua. Esto es igual a menos 200 por 0.031, les va a dar 6.82. Siempre antecedido por el signo negativo, factor de T final menos T inicial del agua. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar esos factores comunes. El primer término nos va a quedar como 500 calorías grados Celsius por temperatura final menos 500 calorías sobre grados Celsius multiplicado por la temperatura inicial del agua, que en este caso es 20 grados Celsius. Es igual a menos 6.82 temperatura final. Perdón, aquí me olvidaron las unidades, ¿verdad? Me quedan calorías sobre grados Celsius, ¿verdad? Entonces aquí voy a borrar.
Siempre en física es muy importante las unidades de medida. Calorías sobre grados Celsius, T final. Menos y menos me va a dar más. 6.82 calorías sobre grados Celsius multiplicada por la temperatura inicial del agua. Perdón, del plomo. Aquí es del plomo. Aquí le puse agua y aquí es plomo. En este caso. Ojo aquí, ¿verdad? Entonces la temperatura inicial del plomo es 90 grados Celsius. ¿Estamos bien acá? Hola. Sí, licenciada. Sí. Vale, entonces hoy vamos a operar, ¿verdad? Siempre nos quedan los 500 calorías sobre grados Celsius, temperatura final. Vamos a multiplicar 500 por 20, que nos va a quedar, vamos a ver, 10.000, ¿verdad? Menos 10.000. Y en este caso, si se fijan, el grado Celsius se va a cancelar con el grado Celsius. Entonces, 500 por 20 da 10.000. Grados Celsius se cancela con el grado Celsius y me quedan calorías. Esto es igual a menos 6.82 calorías sobre grados Celsius, temperatura final, más, veamos, 6.82 por 90, les va a dar 613.8 calorías. Nuevamente, el grado Celsius se me va a eliminar con el grado Celsius, por eso quedan solo las calorías. Ahora bien, lo que voy a hacer es pasar los factores comunes, donde esté temperatura final, para hacer después el despeje. Nos quedarían entonces 500 calorías, grados sobre grados Celsius, temperatura final. Como acá está restando, va a pasar a sumar 6.82 calorías, grados Celsius, temperatura final. Esto es igual a los 613.8 calorías. Está restando, va a pasar a sumar al otro lado. Y ahora sacamos factor común, temperatura final, factor de 500 calorías sobre grados Celsius más 6.82 calorías sobre grados Celsius. Esto es igual a 10.000 más 613.8, nos da 10.613.8 calorías. Hacemos también esta situación acá, temperatura final va a ser igual a los 10.613.8 calorías, como este término está sumando, pero también está multiplicando a temperatura final. Entonces nos va a quedar dividir los 10.613.8 calorías entre 506.82 calorías sobre grados Celsius. Hacemos esa división y nos queda que la temperatura final es 20.94. Si hacen el análisis dimensional, les quedaría grados Celsius. Como la capacidad calorífica del agua es mucho más grande que la del plomo, la pérdida de calor es mucho más rápida. La transferencia de calor, es decir, de que pasa de 90 hasta los 20.94, es rapidísimo. Por eso también la temperatura final llega a esa proporción, casi a la misma temperatura del agua, pero es por las capacidades caloríficas. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Vale. Les voy a mandar algo ahorita en el WhatsApp para que lo vean, tal vez se motiven con eso. Vaya, aparte de la compañera, ¿los demás están claros o tienen alguna duda?
Vaya, supongo que estamos bien. Continuamos entonces. ¿Cómo van con la tarea según sus cálculos? ¿Han ido respondiendo de esas respuestas son las que les estaban dando? Si es así, ya llevan el 20% ganado. Vaya. Sigamos con este otro. Dice, el trabajador de una planta hace un agujero de 2.5 centímetros de diámetro en una placa de acero a una temperatura de 24 grados Celsius. ¿Qué área transversal tendrá el agujero a 24 grados Celsius? Y si calentamos la placa hasta 180 grados Celsius, ¿cuál sería el área transversal? Nos dicen que supongamos que el coeficiente de expansión lineal es constante dentro de ese cambio de temperatura. ¿Qué tema creen que es? En esta situación nos dicen que tenemos esa situación del agujero a 24 grados Celsius. Entonces, cuando el trabajador hace el agujerito a 24 grados Celsius, va a tener un área transversal la situación. Pero después, la placa, que donde está el agujero, se ha calentado así hasta 180 grados. Entonces, sufre lo que es una expansión térmica. Y como nos piden área, el efecto de la temperatura sobre el área, entonces vamos a trabajar con la expansión superficial. Vale. Lo primero que vamos a hacer es, nos dicen que la placa es de acero. Y sabemos que todas las ecuaciones, ya sea la de expansión lineal, la de superficial y la volumétrica, nosotros podemos trabajar con el coeficiente de dilatación lineal, que se identifica con el alfa. Yo me voy a un libro y determino el valor del alfa para el acero. Y en este caso, pues en los libros aparecen varios para el acero. Yo en este caso voy a utilizar el más común, que es 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Celsius o 1 a la menos, perdón, o Celsius a la menos 1. Ese es el valor de alfa que yo voy a considerar. Nos están dando un diámetro, que es igual a 2.5 centímetros. Para facilitar, pueden trabajar en centímetros, en metros. A mí me gusta siempre, la mayoría de veces, trabajar en el SI, entonces yo en mi caso voy a hacer la conversión. Igual si me lo trabajaron en centímetros cuadrados, con tal que lleven el mismo análisis dimensional, no hay problema. 2.5 por 10 a la menos 2 metros nos va a dar el diámetro. Nos dicen que la temperatura inicial es de 24 grados Celsius. Leamos la primera parte. Tenemos que el agujero es de 2.5 centímetros de diámetro a temperatura de 20 grados Celsius. ¿Qué área tendrá a 20 grados Celsius? Entonces ahí nos están pidiendo el área a esa temperatura. Entonces, esta aquí es una parte como engañosa. Si nos piden el área, sabemos que el área de un agujero es pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, aquí el 24 grados por el momento en el literal A es un dato engañoso. Entonces, aquí solamente con esta ecuación yo resolví el literal A. Porque aquí no va a haber un incremento de temperatura en sí, porque nos están pidiendo solamente el área cuando está a 24 grados Celsius, es decir, el diámetro a 2.5. Entonces vengo y aplico A es igual a pi diámetro cuadrado, que es 2.5 por 10 a la menos 2 metros, eso elevado al cuadrado, todo dividido entre 4. Hago la operación y el área en este caso me va a dar 4.9874 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esa es la respuesta del literal A.
¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Vaya, continuamos. En el literal B, lo que les pedían era, si ahora calentamos la placa hasta 180 grados, ¿cuál será el área transversal? Aquí ya hay un efecto de la temperatura sobre el área, entonces aquí sí nos piden el área final. Eso es lo que nos están pidiendo, el área final. Entonces, aquí sí hay una expansión de tipo superficial. Me voy a las ecuaciones y yo sé que la ecuación de la expansión superficial es delta A es igual a sub 0, 2 veces alfa delta T. Y yo sé que en el delta A está implícito, si lo podemos escribir aquí, delta A es igual a A final menos A inicial. Entonces, trabajemos con esta ecuación y después vamos a hacer un despeje de esta otra. El A sub 0, que es el A inicial, es la anterior, es cuando el agujero estaba a 24 grados Celsius, que es esta que habíamos encontrado en el literal A. Es 4.90874 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. El delta T sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial. Y en este caso la temperatura final nos dicen que la placa se va a calentar hasta 180. Entonces esa es la temperatura final. Y la temperatura inicial son los 24 grados Celsius que dice ahí, que es cuando se hizo el agujero. Entonces el delta T vienen a ser los 156 grados Celsius. Entonces ya tengo el delta T, tengo A sub 0 y yo sé que como es a 0, el alfa se mantiene, que es de 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Y el 2, pues nos identifica que es un cambio en 2 dimensiones, en la superficie. Entonces vengo y hago la sustitución de valores. Delta A es igual a A sub 0, que serían los 4.90874 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por 2 por el alfa, que vienen a ser los 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, multiplicado por los 156 grados Celsius. El grado Celsius se me va a eliminar con este grado Celsius y me van a quedar las unidades de metro cuadrado, que son las correctas porque es un delta A. Hacemos la operación y teóricamente el delta A les va a dar 0.5. 1, 2, 3, 4, 5 ceros, 1838 metros cuadrados. Ojo, en la parte cuando hablamos de expansiones y estamos hablando del cambio, es importante dejar la mayor cantidad de decimales porque los cambios son bien mínimos. Entonces, en este tema, como les decía en la clase, traten la manera de escribir la mayor cantidad de decimales. Ahora, como conozco el delta A y conozco el A inicial, vengo y a esta ecuación hago el despeje. A final va a ser igual a el delta A, como esto está restando, va a pasar a sumar a delta A. Entonces el A final, lo voy a hacer. Como tenemos que delta A es igual a final menos A inicial, le doy vuelta a la ecuación para el despeje para que se vea más fácil, porque siempre tratemos que lo que queremos despejar esté en el lado izquierdo para ver que la operación que está con el A sub 0 es una resta, va a pasar a sumar al otro lado. AF es igual a delta A más A inicial. AF va a ser igual entonces a el delta A, que dijimos que es 0.0001838 metros cuadrados, más 4.908
74 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La final va a ser algo también bien mínimo. 4.927712 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Esa es la respuesta del literal B. Esa es la área final que va a tener el agujero que inicialmente tenían 2.5 centímetros de diámetro cuando se aplique un cambio de temperatura hasta 180 grados Celsius. ¿Estamos bien? Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, Lick, todo bien. Vale. ¿Cómo van con la tarea? ¿Les iba dando estas respuestas? Espero que sí. Vaya. Pues a mí más o menos me confundí en una que otra cosa, pero algo hice. Por lo menos yo voy a revisar el procedimiento, no se preocupen, algún porcentaje les voy a ir dando. Igual les sirve a ustedes para saber cómo van a salir y a la vez, pues, el examen va a ser algo similar a estos temas. Por eso es que tomé a bien resolverles esta parte. Porque la tarea venía de todo. Ya vamos a entrar otra vez al otro tema. Vaya, veamos este otro ejercicio que decía, una marsopa, que es un cetáceo parecido al delfín, que es de los mares fríos y templados, tiene una longitud de 2.54 metros, un radio medio de 13.3 centímetros, radio medio, entonces significa de diámetro, tiene 26.6. Medio raro ese animalito, ¿va? Pero bueno, la temperatura corporal de esa marsopa es de 37 grados Celsius. Como a él lo vamos a considerar como un cuerpo que está en relación a un entorno, que en este caso es el agua, que está a 7 grados Celsius. Entonces, el calor de la marsopa se pierde a través de la capa de grasa que tiene un espesor de 2 centímetros. Nos dicen que el coeficiente de conductividad térmica de la marsopa va a ser de 16.7 por 10 a la menos 2 watts sobre metro grados Celsius. ¿Qué nos piden? Encontrar el calor perdido por conducción. Que las calculemos en calorías por hora. Es decir, calorías sobre hora. Y lo vamos a comparar con el aproximado de la producción del calor de 200 kilocalorías, que es la producción de calor que tiene una persona que hace ejercicio suave. Entonces ahí vamos a hacer una comparación de la marsopa que está en el entorno agua a 7 grados Celsius y nosotros cuando hacemos ejercicio. Vale. Ya nos dicen que encontremos el calor perdido por conducción. Pero recuerden que en este caso hay dos ecuaciones para encontrar el calor perdido por conducción, cuando es para un alambre y cuando es para una pared. En este caso, en el caso de la marsopa, si ustedes observan, nos están hablando de una capa de grasa de espesor. Entonces, si ustedes lo analizan, pongámosle que esta es la marsopa. Este es el diámetro. Entonces, y aquí dice que está la capa de grasa. Entonces, el calor, aquí está el agua. Entonces, el calor fluye desde este espesor hacia afuera. Entonces, atraviesa un espesor, no atraviesa la longitud. Entonces, ¿con cuál ecuación lo iba a trabajar? Lo iba a trabajar con la ecuación de la pared, que atraviesa un espesor.
Entonces, le van a calcular como delta Q sobre delta T es igual a K por A, T1 menos T2, todo eso dividido entre el delta X. Algunas de esas cuestiones en física es que pone datos para confundirlos. ¿Para qué nos servía la longitud? Nos dan radio y nos dan espesor. En este caso, aquí tenían que tener el cuidado de saber entender en qué parte de esas longitudes de la marsopa, hacia dónde iba, si era en la longitud, si era en el diámetro o era en el espesor. En este caso, fluye a través de la capa de grasa de 2 centímetros de espesor. Así tendrían que haberlo analizado. Entonces, el K ya nos los están dando, que es 16.7 por 10 a la menos 2. El área la van a calcular. El área pues va a estar definida considerando esta parte como que es un círculo. Entonces el área de la marsopa es A, es pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces este valor de 13.3 es el radio, entonces sabemos que el diámetro es 2 veces el radio, entonces teníamos que el diámetro es igual a, ¿cuánto les había dicho? 26. 26.6, ¿verdad? Entonces, y el delta X en este caso son los, ¿dónde está? 2 centímetros. Entonces vamos a calcular el A y el delta X, a convertirlos a metros porque son las unidades que tiene la conductividad térmica. Vale, entonces hagamos el cálculo. El A va a ser igual a pi por el diámetro. Si ustedes hacían la conversión de los 26.6 centímetros, sabemos que es 0.266 metros. Eso elevado al cuadrado sobre 4. Entonces el área de la marsopa nos da 5.557 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y el espesor, hacer la conversión de los 2 centímetros, sabemos que es igual a 2 por 10 a la menos 2 metros. Creo que aquí me quedó feo. 2 por 10, ¿verdad? A la menos 2 metros. Ya tengo estos dos datos. Entonces vengo y aplico la ecuación que dice delta Q sobre delta T es igual a K, que son los 16.7 por 10 a la menos 2 watt. Pero el watt es joule sobre segundo. Grados Celsius por metro. Multiplicada por el área. El área ya tenemos que es 5.557 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Multiplicado por T1 menos T2. T1 siempre es la temperatura mayor y T2 la temperatura menor. En este caso, sería 37 menos 7, nos daría el T1 menos T2, 30 grados Celsius. Todo eso dividido entre el delta X, que son los 2 por 10 a la menos 2 metros. El metro de aquí se nos va a ir con uno de los de acá y el centímetro se me iba a ir con este centímetro. Y al final, el metro de acá se va a cancelar con este otro de acá. Entonces, al final, el delta Q sobre el delta T va a ser 16.7 por 10 a la menos 2 por 5.557 por 10 a la menos 2 por 30. Todo eso dividido entre 2 por 10 a la menos 2 les tenía que dar 13.92 joules sobre segundo. 13.92. Pero nos dicen acá en el ejercicio
que lo convirtamos a calorías por hora para compararlo con la producción del calor de una persona que hace ejercicio suave. Entonces acá yo aplico el factor de conversión que dice 13.92 joules sobre segundo, factor de una caloría física tiene 4.186 joules. Entonces, vienen a ser, perdón, y de ahí convertir es por hora, ¿verdad? Una hora tiene 3.600 segundos. Segundos con segundos. Y nos quedan los 13.92. Va a ser igual a 11.971.33 calorías sobre horas. Esta es la pérdida de calor que tiene la marsopa. Cuando lo comparamos con la pérdida de calor de una persona que es de 200 kilocalorías, pues entonces sabemos que una persona ejercitándose pierde, es kilocalorías. Entonces aquí me falta todavía convertirlo al kilo. Sabemos que una kilocaloría es igual a 1000 calorías. Entonces al final nos queda el delta Q sobre el delta T de la marsopa es igual a 11.97 kilocalorías por hora. El delta Q sobre delta T de la persona haciendo ejercicio es igual a 200 kilocalorías por hora. Significa entonces que al comparar estos dos datos, la persona ejercitándose pierde más calor por conducción en una hora que una marsopa en el mar a 7 grados Celsius. Y esa sería la conclusión. ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Sí. Vale. Vale. Vamos a ver un recipiente. Vamos con el número 5. Aquí ya entramos con las leyes de la termodinámica y lo de gas ideal. Estos 5, 6, 7 y 8 ejercicios son de esos temas. Vaya. Dice el siguiente. En un recipiente de 30 litros contiene 0.425 kilogramos de helio a 19 grados Celsius. El helio es un gas. Entonces ya va el tema de gas ideal. La masa molar del helio es de 4 gramos mol. ¿Cuántos moles de helio hay en el tanque? Y nos piden después calcular la presión en el tanque en atmósferas y en pascales. Entonces, identifico los datos. El volumen de este gas es de 30 L porque está en ese recipiente de 30 L. La masa del helio es de 0.425 kilogramos. Y la temperatura 1, o en el estado inicial o 1 del helio, es 19 grados Celsius. A 19 grados Celsius el helio tiene estas características. Ahora bien, cuando hablemos de gas ideal, hablo de gas ideal porque estamos hablando del helio, las temperaturas siempre tienen que estar dadas en Kelvin, porque hablamos de temperaturas absolutas. Significa que tengo que convertir los Celsius a Kelvin, más 273.15. Entonces, T1 me va a dar igual a 292.15 Kelvin. Ahora bien, este dato que me están dando acá,
se llama masa molar y se identifica con una M mayúscula. La masa en kilogramos, que es la masa, cantidad de materia que tiene un cuerpo, está dada en unidades como kilogramos, gramos, onzas, es una M minúscula. Cuando hablamos de masa molar, que en el tema de gases ideales se ve mucho, se identifica con una M mayúscula. Y en este caso dicen que es 4 gramos por cada mol. Ahora, ¿cuántos moles de helio hay en el tanque? Es una N. Y nos piden calcular la presión y encontrarla en pascales y en atmósferas. Ahora bien, en ecuación de la masa molar, que es M, esto es igual a M sobre N. Esta ecuación es una relación que se ve en el tema de gas ideal. Vale, entonces, como ya tenemos esta ecuación y nos piden N, hay que hacer nada más una despeje. Esta M está multiplicando en este espacio, pasa a dividir, y esta está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Entonces, N es igual a M sobre M. M minúscula les mencionaba que es la masa, cantidad de materia, 0.425 kilogramos. Y aquí, perdón. Antes de aplicar la ecuación, tenemos que hacer la conversión, porque aquí la tenemos en kilogramos y en la masa molar la tenemos en gramos. Entonces hay que hacer la conversión, convertamos esta. Hagámoslo. 0.425 kilogramos, factor de 1 kilogramo sabemos que tiene 1000 gramos. Entonces, la masa es de 425 gramos. Ahora bien, utilicemos la ecuación del número de moles a partir de masa y masa molar, que es esa que nos había quedado, y nos queda 425 gramos dividido entre 4 gramos sobre mol. Entonces, N es igual a 106, qué feo me quedó eso, 106.25 moles. Entonces, en 425 gramos de helio hay 106.25 moles. Y esa es la resolución de la parte A. Y ahí nos piden determinar la presión con estas características. Entonces, utilizamos la ecuación del gas ideal que dice PV es igual a nRT. P es nuestra incógnita, B lo conocemos, N ya lo conocimos, LR es una constante que está en los libros, y la T, pues, es la temperatura absoluta a la cual está este gas, que son los 292.15. Entonces, hagamos el despeje, P va a ser igual a nRT dividido entre V. El R que van a utilizar, según los datos, para facilitarme, utilizo este que dice 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. ¿Por qué? Porque ya voy a conocer la presión en atmósferas, tengo el dato tengo el dato del volumen en litros, tengo los moles de helio y tengo la temperatura en grado Kelvin. Entonces me sirve utilizar este valor de R. Entonces sustituyamos acá, N va a ser igual a 106.25 moles multiplicado por el R, que son los 0.082 atmósferas, litros, mol Kelvin, multiplicada por los 292. ¿Cuánto era? 0.15 Kelvin. Todo esto dividido entre los 30 litros. Entonces el mol se me va con el mol, el Kelvin con el Kelvin y este litro con este de acá. Entonces al final la presión me va a quedar en atmósferas. Hacen todo el procedimiento y les va a quedar 84.845 atmósferas. Esa es la resolución del literal B, pero también nos las piden en pascales.
Entonces solamente hago una conversión. Uy, permítanme. Voy a agregar una hoja aquí. Y vamos a ver, hagamos la conversióncita. 84, ay, 84.845 atmósferas, factor D. Una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados, que vienen a ser los pascales. Hacen la operación y nos queda entonces que la presión es igual a 8.595 por 10 a la 6 pascales. Y ahí está la resolución del literal B. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. ¿Cómo les fue en este ejercicio? Pues igual que nosotros, en parte acerté y en parte me equivoqué por algunos datos. Vaya, pero como le menciono, voy a tomar muy en cuenta la parte del procedimiento. Vaya, igual les va a servir para que repasen para el examen, ¿verdad? Vale, continuemos con el ejercicio 6. Dice, ¿dónde está? Se tiene helio gaseoso con un volumen ahora de 3.2 litros a 1.20 atmósferas de presión y a una temperatura de 39 grados Celsius. Hoy lo que van a hacer es calentarlo hasta triplicar la presión y el volumen. Nos piden la temperatura final y después cuántos gramos de helio hay. En este caso, la masa molar del helio es de 4 gramos sobre mol. Entonces, es parecido al primero, pero ahora es la aplicación de la ecuación del gas ideal en estado inicial y en estado final. Entonces, comencemos y saquemos los datos. Nos dan el volumen 1. Bueno, mejor no le puedo poner esto así para que vean cómo es eso. Vale. Acá tenemos un volumen y una presión a esta temperatura. Después lo que sucede es que se calentó y se triplicó el volumen. Entonces, estos tres datos que están acá es un estado 1. Y ahora, cuando hubo un incremento de temperatura, es decir, a una temperatura 2, hay un volumen 2 y hay una presión 2. Entonces, aquí vamos a utilizar la ecuación del gas ideal, pero considerando, es decir, PV igual a nRT, pero considerando dos estados. Vaya, la ecuación general es PV igual a nRT. Pero ¿qué sucede si yo lo evalúo en un estado y en otro? Entonces se convierte en P1, B1, nRT1. Este NR se va a mantener constante. Entonces, si ya lo considero o lo evalúo en la cuestión del estado 2, sería P2 es igual a nRT sub 2. El NR sigue siendo helio, entonces se mantiene constante. Entonces, ahí hacen una igualación de ecuación, es decir, despejan NR en ambos lados y les queda P1V1 sobre T1, P1V2 sobre T2. Igualan la ecuación y les queda entonces que P1V1 sobre T1 es igual a P sub 2, B sub 2, T sub 2. Esta es la otra ecuación que se utiliza en la parte de gases ideales, pero ya hablando de un estado inicial y un estado final, o un estado 1 y un estado 2. Entonces, este ejercicio se resolvía con esta ecuación. ¿Qué nos están pidiendo? La temperatura final, significa que nos están pidiendo T sub 2. Hacen el despeje y les quedaría que T2 va a ser igual a P sub 2, B sub 2, T1
dividido entre P1V1. Ahí ustedes tendrían, este pasa para acá, este término pasa a dividir y este pasa a multiplicar. Entonces al final la ecuación queda de esta forma. Y ese es para el literal A. Pero tenemos que tener cuidado de que las variables estén en las unidades correctas. Recordemos que la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, entonces tengo que convertir los 39 grados Celsius. Entonces T1 serían 29 grados Celsius más los 273.15 Kelvin, o para convertirlo en Kelvin. Entonces T1 es igual a 312.15 Kelvin. Y ya tengo todo en las unidades posibles. Ahora bien, P2 y B2, ¿qué sucede? Cuando se incrementa la temperatura, la presión se triplica y el volumen también. Entonces, B2 es igual a 3 veces B1 y P sub 2 es igual a 3 veces P sub 1. Entonces, hacemos la sustitución. Temperatura 2 es igual a P2, B2, T1 dividido entre P1, B1. Entonces, T sub 2 va a ser igual a P2, que es 3B1, multiplicado por B sub 2, que es 3 veces P1, por T1 dividido entre P1, B1. Se nos cancelan estos términos y nos queda que la temperatura 2 es 3 por 3, 9 veces T1. Entonces, T sub 2 es igual a 9 por 312.15 Kelvin. T sub 2 va a ser igual entonces a 2809.35 Kelvin. Esa sería la temperatura final del helio cuando sucedieron esas situaciones. Ahora bien, para el literal que nos piden cuántos gramos de helio hay, ¿qué creen que pueden hacer? ¿Cuántos gramos de helio hay? ¿Cuántos gramos de helio hay? ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo, ay, perdón, se me acabaron las hojas. Voy a poner más. Vale. ¿Cuántos gramos de helio hay? Entonces nos están pidiendo la masa. M. Entonces, sé que para calcular el M, yo sé que la masa molar es igual a M sobre N. Entonces, M va a ser igual a M mayúscula por N. Pero yo conozco este dato, el M mayúscula, porque nos dijeron que la masa molar del helio es 4 gramos por mol. La que no conozco es el N, para conocer M. Entonces vengo y me refiero a la ecuación inicial, PV es igual a NRT, para cualquiera de los dos estados. En este caso nos podemos quedar con el estado 1. P1V1, NRT1. Despejemos N, nos va a quedar N, va a ser igual a P1V1 dividido entre RT1. Entonces, hacemos la sustitución de datos y nos queda N es igual a P1, que serían los 1.2 atmósferas, multiplicado por B1, que es 3.2 litros. Esto dividido entre 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin, multiplicado por los 312.15 Kelvin. Estoy hablando de la etapa inicial, por eso estoy poniendo estos datos. Entonces hacemos esto. Kelvin se me elimina con el Kelvin, esta atmósfera con esta atmósfera, el litro con el litro, y el mol va a pasar a multiplicar y nos va a quedar que N va a ser igual a 0.15 moles. Vengo y ahora sí utilizo esta ecuación. M es igual a M por N. Entonces M va a ser igual a 4 gramos mol multiplicado por
los 0.15 moles que hay en esta situación. Entonces, la masa de helio que hay en este recipiente son ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Alguien ahí que me ayude con la calculadora? 4 por 0.15. 0.6 0.6. gramos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esa es la respuesta del ejercicio número 6. ¿Estamos bien? Sí, Lick, Todo todo bien. bien. Vale. Entonces, hoy vamos con el otro ejercicio. Y dice lo siguiente. Cierta molécula orgánica grande tiene una masa de... Aquí ya me olvidó, miren. Aquí hay un dato, ¿verdad? Tiene una masa de 5.1310 por 10 a la menos 18 kilogramos. Ay, aquí me quedó feo esto. Ahí se me fue ese dato. 18. 5.1310 por 10 a la menos 18 kilogramos. Calcule la masa molar de este compuesto. En este caso, este ejercicio de ir a hacer bastante lectura de lo que es una molécula orgánica, de un material compuesto. Aquí siempre se utiliza la ecuación M es igual a N por masa molar, ¿verdad? Entonces, calcule la masa molar. Bueno, mejor la otra, ¿verdad? Vamos a ver. No, aquí es otra ecuación, perdón. Para el caso de lo que es una molécula orgánica compuesta, hay una ecuación que dice que es M por N sub P, que viene a ser la masa de las moléculas por mol multiplicado por la M de la masa de, aquí es M mayúscula. En este caso se utiliza esta ecuación, ya cuando es una molécula orgánica compuesta, que viene en moléculas por mol, ya no es gramos por mol, entonces se calcula como M mayúscula igual a NP sub M. Entonces, M va a ser igual a el NP, es un valor constante que se busca en un libro que es igual a 0.02 por 10 a la 23 moléculas sobre mol multiplicado por los 5.1310 por 10 a la menos 18 kilogramos que tiene esta molécula. Entonces ahí se nos cancelan y encontramos la masa molar de este compuesto en kilogramos por mol. Aquí es moléculas. Entonces, la masa molar en este caso de este compuesto
nos queda de 3.09 por 10 a la 6 kilogramos por mol. Esta ya es una ecuación peculiar para cuando hablamos ya de moléculas. ¿Estamos bien? Silly. Todo bien. Vaya, entonces... Ay. Hasta aquí llegué con los ejercicios, pero falta un ejercicio, ¿verdad? Se los voy a hacer la lectura para resolvérselos. Quiero ver, porque ese es algo más largo, es el del deuterón, ¿verdad? Permítanme. Lo voy a presentar. Mantener. Me van a permitir un momentito. Y me voy a buscarlo. Vale. Pueden ver. ¿Pueden ver? Hola. Sí, licenciada. Sí, vale. Solo voy a anotar unos datos que no los puse porque no me los iba a copiar bien. 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. La masa del neutrón es igual a 1.675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Vale. El último ejercicio decía que un deuterón, que es un núcleo de un isótopo de hidrógeno que consiste en un protón y en un neutrón, tenemos que en este caso el plasma del deuterón en un reactor de fusión nuclear debe calentarse hasta cerca de los 330 millones de Kelvin. Nos piden calcular la rapidez eficaz de los deuterones. Nos dicen, es una fracción apreciable de la rapidez de la luz, que es de C53.013 por 10 a la 8 metros sobre segundos. ¿Qué temperatura tendría el plasma si la rapidez eficaz fuera igual a 0.10 C? Y nos dan los datos de la masa del protón y del neutrón. Entonces, este otro ejercicio también era de lectura. Tenían que ir un poquito más a adentrarse a lo que es el deuterón y fijarse en una ecuación de rapidez eficaz de ellos. Ya es algo bien propiamente de los deuterones, que ya es un caso del isótopo hidrógeno, que sabemos que es como un gas ideal, solamente que la ecuación es bien peculiar. Y la ecuación con la que iban a resolver era esta. La rapidez eficaz es igual a BRMS, que es igual a la raíz de 3K por T sobre M. Donde K pues es una constante de los deuterones, del helio en este caso.
que es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 joules. A ver. No me entiendo aquí la letra, permítanme. Menos 23. Kelvin, kilogramos sobre X menciona aquí. Entonces al final hacemos la resolución RMS raíz de 3K, que serían los 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre X multiplicado por la temperatura, que son los 330 millones de Kelvin, que serían 330 por 10 a la 6 Kelvin, dividido entre la masa. En este caso, la masa del deuterón sería la sumatoria de la del protón más la masa del neutrón. Entonces ahí sería la sumatoria. Y en este caso tendría que haberles dado un valor de, vamos a ver, 3.398 por 10 a la menos 27 gramos. Aplican la multiplicación, la división y después la raíz, y la rapidez eficaz sería, valora 2.02 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Eso tendría que darles. Vamos a ver, de ahí es una fracción apreciable la rapidez de la luz. Diez a la 8. Entonces aquí tendrían que sacar lo que es como vamos a ver, es una fracción apreciable. Tendrían que hacer la comparación de los 3.09 por 10 a la 6, de los 2.02 por 10 a la 6 metros sobre segundo respecto a los 3.03 por 10 a la 8. En este caso se calcula lo que es un valor porcentual, una relación de resta entre, vamos a ver, los 3.03 por 10 a la 8 metros sobre segundos, menos este valor entre este valor por 100, y les va a encontrar que hay un 0.67% de diferencia entre ambos valores. Y de ahí, para calcular la temperatura, ya no me quedé sin hojas otra vez, permítanme. Ya para calcular lo que es la temperatura, si la rapidez ahora fuera 0.10 C, entonces van a utilizar la misma ecuación de T igual, de la velocidad, de la rapidez, rapidez eficaz de los deuterones, pero haciendo el despeje de temperatura, que les quedaría la velocidad, la rapidez media del deuterón al cuadrado por m sobre 3K. Entonces, en este caso ya nos están diciendo la rapidez media, pues serían los 0.10 C, que serían 0.10 por 3 por 10 a la 3 por 10 a la 8. Entonces, T va a ser igual a 3 por 10 a la 7 metros sobre segundo, eso elevado al cuadrado por los
3.348 por 10 a la menos 27 kilogramos. Todo eso dividido entre 3 veces, 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Entonces T es igual a 7.28 por 10 a la 10 Kelvin. Esa sería la respuesta para el ejercicio número 8, literal C. A la temperatura que tendría que estar el plasma, sí, ahora la rapidez eficaz es igual a 0.10 C. Es decir, 0.10 por los 3 por 10 a la 3 a la 8, perdón, metros sobre segundo, que es este valor que está aquí. Entonces, así tendrían que haber resuelto los ejercicios. Entonces, con eso es la resolución de lo que es de ejercicios, la aplicación de... Estos sí, estos dos ejercicios, el 7 y el 8, los últimos dos, era como de una lectura un poquito más profunda de deuterón como un gas ideal y lo de la molécula orgánica, que ya era también una ecuación bien especial. Los otros ejercicios sí ya eran ya como que ustedes tenían que estudiar más e investigar. Entonces, con eso doy por finalizado lo que es la resolución de ejercicios. No sé si tienen alguna consulta. De mi parte, no, licenciada. ¿De más? Igual les voy a compartir el video y si desean que se les explique o algo, me pueden escribir ahí en el grupo si tienen alguna consulta. Lo que les quería mencionar es que el examen va a venir casi de la misma forma, con ese tipo de ejercicios. Tal vez no metan los últimos dos de ese tipo, porque ya es un poquito demasiado específico. Pero sería solo de la unidad 2, ¿verdad, licenciada? Fíjense que viene todo, 1 y 2. Bueno, el coordinador, como ustedes no sé si saben que el coordinador tuvo un accidente. Entonces hemos tenido un poquito de poca comunicación con el que está ahorita apoyándolo. Pero me imagino que, no, perdón, al final sí nos mencionó que el examen viene de todo lo que se ha visto. Significa que viene lo de fluidos y viene esto de termodinámica. Disculpen, sí. Entonces, unidad 1 y 2. Sí. Sí. Y el horario es de 10 a 12, ¿verdad? A 12, sí. Y según entiendo qué tipo de evaluación es interactiva, virtual, entonces es en la plataforma. O sea, no lo van a mandar para que nosotros lo... Según como aparece en la jornalización que nos presentó el coordinador al inicio, es en la plataforma virtual, es decir, que ustedes dentro de esas 10 horas les van a dejar abierto el sistema y ahí va a estar el examen como que si fuera algo como el corto, que ahí mismo no es descargable, pero mejor voy a consultar y les voy a dar mejor bien el dato. Hoy voy a preguntar y les voy a... Licenciada, una Sí, pregunta. Referente a eso, ¿el examen lo tendríamos que hacer justamente en el horario específico o va a estar ahí plasmado un tiempo más prolongado?
Fíjate que normalmente los parciales tienen la hora de 2 horas, desde las 10 hasta las 12. Posiblemente si ustedes tienen algún inconveniente en la subida del examen, les van a dar como de 10 a 15, de 12 a 12 y cuarto. Pero la resolución sí es durante 2 horas. Ustedes tienen que estar, creo que tienen que estar atentos como tipo 9:55 para que, boom, cuando a las 10 sea, a las 10 va a estar habilitado y ustedes tienen que trabajar. Me imagino que va a ser parecido a un examen que tuvimos en Física 2, donde fue virtual y solamente en plataforma había como un espacio para ir subiendo los ejercicios, ejercicio por ejercicios, las fotos daba para subir. Me imagino que así va a Ajá, ser. así va a ser, pero si gustan lo que voy a ahorita es a consultarle al que está apoyando al compañero. Pero como les explico, ahorita hay como ese pequeño detalle de que no está el coordinador. Hubo un accidente bastante grave y ha quedado alguien en este momento apoyando. Pero ya esos cambios no sabemos si va a continuar con la misma jornalización, porque no sé si ustedes se han fijado que un foro virtual no se hizo, ¿verdad? No sé si ustedes han podido leer lo que es las orientaciones académicas. Bien, estaba Sí, es estipulado cierto, un han foro. faltado ahí. Un foro, el cual no se dio porque, pues, se supone que el coordinador es el que los va abriendo, igual que los exámenes. Entonces, el foro estuvo pendiente, de alguna manera se va a dar esa otra evaluación, pero no nos han indicado todavía. Entonces, igual ahorita con el examen sí está la misma fecha, pero todavía no sé si van a manejar siempre la misma función que tenía el otro coordinador. Lo que voy a hacer es preguntar hoy y mañana y yo les aviso. Va, perfecto, Vaya, licenciado. vamos a estar pendientes Sí. entonces. Y les voy a compartir lo que es los ejercicios, así, las diapositivas con estos ejercicios resueltos y después les comparto también el link para que también, dado caso, pues Por quieran favor. repasarlo, lo repasan. Ya se los voy a compartir. Así que creo que eso sería. Porque, Ujú. no, sí, porque como yo le comento, yo la tarea la hice, pero me equivoqué, no sé, con algunos pasos, algo hice mal y no me daba exactamente el resultado que le dio a usted. Entonces sí me serviría bastante que me compartan No sé si ya, ahorita le acabo de para mandar. ver. Ahí va la presentación con la resolución. Ya, pues, lo que estoy hablando, pues ya les voy a mandar más noche el video o mañana a más tardar para que si dado caso también puedan ver el repaso. Igual que cosa, pues ahí me están consultando. ¿Verdad? Me imagino también que durante las horas de 10 a 12 ustedes pueden hacer consultas el domingo, tanto en la parte de redacción como tal vez alguna guía, pero no resolución en sí. Oye, vale, entonces ahí yo les comparto todo. Creo que ya por hoy damos por finalizado lo que es este repaso y pues espero que les haya servido y después espero que les vaya bien el día domingo. Igual yo les avisaría unos días antes cuando retomemos lo que son los repasos. Creo que vamos a descansar todavía esta otra semana y comenzamos vamos a ver, quiero ver cuando empezamos nuevamente. Creo que tenemos
hasta el 5 de mayo, ¿verdad? Tenemos el repaso. Sí, Que ya algo así. sería iniciar las nuevas unidades. Así que nos vemos el 5 y el 25 pues es el examen parcial. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir si tienen dudas durante esta semana, y en el propio día del examen pues algún problema o duda que tengan respecto al examen pues me la pueden ir consultando mediante el WhatsApp o en el campus hoy. Y yo estoy pendiente de explicarles cómo va a ser la forma del examen. Voy a consultarlo con el que ha quedado de coordinador. Bueno, gracias, Bueno, licenciada. pasen feliz noche y gracias ahí por la espera. Gracias, licenciada. Bueno, adiós, feliz noche. Gracias, feliz noche.